Señor, en tu casa tu rostro buscaremos. Hace 3 semanas aproximadamente, en el mensaje compartía y solamente lo toqué como una parte del pasaje, pero quiero dar profundidad a este mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón para que comparta con ustedes. Y el tema del día de hoy es el testimonio. En el boletín del domingo pasado, no sé cuántos de ustedes lo leyeron, les hice una dinámica acerca de lo que habla la Biblia acerca del cristiano. Se los voy a leer solamente como una recapitulación. La Biblia nos habla acerca del cristiano. La Biblia nos habla acerca de la barca del Señor, no del crucero del Señor. ¿Cuánto dicen amén? De tomar la cruz, no de contemplar la cruz. De perseverar hasta el final, no de comodidad hasta el final. De dar, no de que siempre me den. Del camino angosto, no del camino ancho. Del testimonio, no del tristemonio. Y ahorita vamos a ahondar en esto. De luz, no de tinieblas. De servir, no de que me sirvan. De ser valiente, no de ser cobarde. De tomar la armadura, no de andar sin protección. De ser soldado y no un turista. De ser atleta y no un espectador. El día de hoy, hermanos, voy a tocar el tema acerca del testimonio. En el Antiguo Testamento, esta palabra aparece en el Antiguo y aparece también en el Nuevo Testamento. Aparece en los dos testamentos. Y en el Antiguo Testamento tiene que ver más con cuestiones legales. Cuando se hacía un trato, en aquel tiempo, se vendía una tierra o se traspasaba una tierra o una herencia y se hacía a través de un testigo que requería, que daba fe de que así sea. Es como los notarios, pero de ahora, de nuestros tiempos. En Hechos y en el Nuevo Testamento en general aparece la palabra testigo con diferentes connotaciones. Y se las voy a decir. Hace 3 semanas o 4 semanas aproximadamente les dije una de los significados de la palabra testigo. ¿Alguien recuerda? Yo presumo que aquí en la iglesia todos se acuerdan de los sermones del pastor. La palabra mártir. Yo creo que se les despistó, hermanos, estaban medio dormidos. Yo sé que eso fue lo que pasó. Aparecen 3 definiciones, por lo menos 3 definiciones de la palabra testigo, y hoy vamos a ver estas 3 definiciones de la palabra testigo. Quiero que abran sus Biblias, por favor, en Hechos capítulo 1, versículo número 8. Hechos capítulo 1, versículo número 8. Este pasaje ya no lo debemos saber al derecho y al revés. Dice la Biblia: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El diccionario de la Real Academia de la Lengua define testigo como una persona que ha presenciado un hecho determinado o sabe alguna cosa la cual está dispuesto a declarar. Como les decía, en la Biblia se define testigo de diferentes maneras. Primero, testigo o testimonio como un testigo presencial, como lo que acabo de definir. Dice la Biblia en Hechos 1:8: pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y una vez que hemos sido llenos del Espíritu Santo, entonces podemos ser testigos. No antes, hermanos, porque no podemos dar testimonio, y el Señor lo sabía bien, de algo que nosotros no hemos presenciado. No podemos dar testimonio de algo que nosotros no hemos vivido, no hemos experimentado.
No puedo decir algo que alguien más me contó. O testificar de algo que yo escuché. Un testigo es alguien que ha vivido, que ha experimentado, y como lo ha vivido y lo ha experimentado y lo ha visto, entonces puede testificar y puede hablar acerca de ello. Un ejemplo que tenemos en la Biblia, por ejemplo, es cuando la mujer samaritana, Jesús le compartió a esta mujer. Y esta mujer llegó a tal convencimiento de que Jesús era el Mesías, que fue corriendo a su pueblo, les compartió a todos, y todos salieron a escuchar a Jesús por el testimonio de ella, porque ella testificó de algo que ella conoció, de algo que ella experimentó, pero los demás del pueblo no lo habían experimentado. Salieron, a lo mejor, algunos por curiosos, algunos por duda, algunos tal vez por la insistencia de esta mujer. Tal vez muchos de ustedes que están aquí presentes o llegaron por curiosos, o llegaron porque ya es tanto el gorro que me están poniendo que voy a ir. Yo estoy seguro que muchos de los que salieron de ese pueblo salieron así. Esta mujer fue tan insistente en dar testimonio de lo que ella había experimentado, que finalmente salieron todos, hermanos. Y vaya que esta mujer tenía una reputación dudosa. Pero cuando ellos escucharon a Jesús, escucharon sus palabras y vieron lo que Jesús es capaz de hacer, le dijeron a esta mujer: ¿sabes qué, mujer? Ya no creemos nada más por lo que tú nos dijiste. Ahora nosotros mismos somos testigos, creemos porque lo hemos visto. Amados hermanos, ustedes y yo no podemos testificar de algo que no hemos experimentado. ¿Por qué muchas personas no testifican de Cristo? Porque no han experimentado a Cristo. Así de sencillo, hermanos. Me pueden decir: es que no hemos recibido un curso de evangelismo, pastor. Hermanos, yo he dado cursos de evangelismo aquí, he hecho la convocatoria de cursos de evangelismos. El último que hice, nada más vino una persona. Supongo que ya todos saben evangelizar. Era evangelismo explosivo. Mucho de lo que no testificamos no es porque no sepamos, es porque no hemos tenido la experiencia verdadera que el Señor quiere que tengamos. Yo comparto de lo que yo he vivido, yo comparto de lo que yo he experimentado. En la Biblia dice claramente: lo que hemos visto y oído, lo que han palpado nuestras manos tocante al verbo de vida, esto es lo que predicamos. Lo que hemos visto, dice Juan 1 Juan 1:3, lo que hemos visto y lo que hemos oído, esto es lo que te anuncio. Es decir, yo soy testigo, porque he visto cómo Dios opera en aquellos que le creen. Yo mismo he escuchado cuando Dios habla a mi vida, y entonces de esto yo te lo puedo compartir, yo te lo puedo experimentar, yo te lo puedo testificar. Nadie más que alguien que ha sido consolado por el Espíritu Santo para consolar a otra persona. ¿Por qué? Porque ha sentido, ha vivido cómo el Espíritu Santo consuela. Nadie más que alguien que ha experimentado cómo Dios provee para compartirle a otra persona y decirle: ¿sabes qué? Te lo comparto esto porque yo lo viví, nadie me lo contó. Yo lo viví, yo lo experimenté. Nadie más de alguien que ha experimentado el poder del Espíritu Santo en su vida y ha experimentado el perdón de pecados en su vida para poder compartir con otra persona y decirle: ¿sabes qué? El Señor te puede perdonar pecados porque yo era un pecadorzote y a mí el Señor me perdonó de todos mis pecados y ahora soy libre, y esa libertad que tengo también la puedes tener tú. Pero si no hemos experimentado esto, hermanos, ¿qué es lo que vamos a testificar? Así que un testigo
es alguien que ha experimentado, que ha presenciado la presencia de Dios, y eso que ha presenciado está dispuesto a declararlo a los demás, está dispuesto a compartirlo con los demás. Yo te pregunto a ti, ¿qué has experimentado del Señor, hermano? ¿Qué has experimentado del Señor? ¿Una sanidad? ¿Cómo Dios te consoló? ¿Cómo Dios te sanó? ¿Cómo Dios te fortaleció cuando te sentías débil? ¿Cómo Dios te guió para tomar una decisión en tu vida? Compártelo. Eres un testigo. Preséntate a testificar ante aquellos que no lo conozcan. No se quede callado. El deber del testigo es testificar. Amén. La otra palabra que se traduce como testigo es la que yo compartí hace 3 semanas o 4 semanas, que también significa mártir. También significa mártir. Esto, hermanos, es de una persona que ha sido testigo de tal modo de lo que el Señor ha hecho en su vida, que no le importa lo que pueda padecer con tal de declarar lo que Él ha hecho con su vida. Este es el caso de los discípulos del Señor Jesucristo. Acuérdense que cuando Jesús fue apresado, todos corrieron, ¿verdad? ¿Se acuerdan que todos corrieron? Pero cuando el Espíritu Santo los visitó, en Hechos 1:8, ya no corrieron más. A Pedro lo crucificaron de cabeza. Lo iban a crucificar como el Señor Jesús, pero Pedro dijo: yo no soy digno de morir como mi Señor. Y le dijeron: bueno, pues lo ponemos de cabeza. Y lo crucificaron de cabeza. A otros los aserraron, los amarraban con cuerdas en las manos y en los pies sobre una mesa, y vivos con una sierra los empezaban a mochar en 2. A Juan lo desterraron. Y no nada más los apóstoles, ya más adelante en el tiempo del Nuevo Testamento, a Juan Hus lo quemaron, a Juan Wycliffe lo quemaron, a Lutero lo estuvieron persiguiendo. ¿Por qué? Porque ellos estaban dispuestos a compartir su fe sin importar lo que venga. Hermanos amados, si hubiera una persecución en nuestro país, gracias a Dios no lo tenemos, pero si hubiera una persecución, ¿usted estaría dispuesto a testificar de Cristo aun cuando atente en contra de su propia vida? ¿Aun cuando pueda ir a la cárcel? Yo dudo que muchos lo hagan. ¿Y sabe por qué? Porque si muchos están: ay, me hicieron, ya no voy a la iglesia, ¿cómo es posible que digas que sí estás dispuesto hasta la muerte por padecer por causa del Señor? Ay, no me saludó, ya no voy a ir a la iglesia. No te creo realmente que estés dispuesto a padecer por causa del Señor, a ir a la cárcel por causa del Señor, si porque no te saludaron ya no quieres venir. Es que me dolió la ceja izquierda y no puedo ir a la iglesia. No te voy a creer, honestamente. No te voy a creer que cuando venga realmente lo fuerte, estés dispuesto a seguir y a perseverar hasta el final. Jesús dijo en Mateo capítulo 24: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Hasta dónde estás dispuesto a testificar de tu fe, hermano? Algunos se van a burlar de ti, si no es que ya lo hicieron. Algunos te van a menospreciar. ¿Hasta dónde estás dispuesto a testificar de tu fe? Conozco una historia del tiempo en donde la Unión, Rusia, en aquel tiempo era atea, y había un grupo de cristianos que estaban en una iglesia, y entonces los descubrieron que eran cristianos, y los soldados los desnudaron y los llevaron hasta un río semicongelado. Imagínense, en el norte, casi en Siberia, un río congelado. Si yo no me quiero bañar si no hay boiler,
en Acuña. Imagínense lo que significa allá en aquel tiempo. Me acuerdo los primeros bautizos que tuve aquí en la iglesia, en el año del 2008. Me acuerdo, no está por aquí la hermana Nidia, se me hace que están allá dando clases, ¿verdad? La hermana Nidia estaba embarazada de Anita. Y en aquel tiempo hacíamos los bautismos los hacíamos en Semana Santa. El sábado de gloria, justamente. Y esa vez nos fuimos a Morelos, Coahuila, a un río. Y estaba el agua, hermanos. Se vino un frente frío ese día. Estaba el agua, bueno, helada, les digo poco. ¿Quién se bautizó esa vez también? Yo realmente me metí al agua y cuando me metí, de veras sentía entumidos los pies, pero estaba animando a los que ya estaban ahí, pues ya estaban ahí, ¿qué podía hacer? Pásele. Me acuerdo que estaba la hermana, me acuerdo mucho de la hermana Nidia porque ella estaba embarazada y traía pues el vientre embarazada y el agua, pero fría, y ni modo, pues así los bauticé a todos. Por eso pusimos los bautismos ahora en el mes de junio, para prender el boiler desde antes. Eso sí era fe, ¿verdad, hermano? Bueno, entonces iban caminando, le iban diciendo a uno de los cristianos: camínale. Si tú crees en tu Señor, camínale. Y entonces, hermanos, ocurrió un milagro. Mientras uno de los cristianos iba caminando cada vez más al fondo de ese río semicongelado, los soldados estaban viendo que a esa persona se le empezaba a aparecer una corona. Conforme más avanzaba, iba apareciendo en su cabeza una corona, hasta que murió ahogado y congelado. Y ahora tú, pásale. O niegas a tu Señor Jesucristo o le pasas. ¿Lo niegas? No lo niego. Entonces vas a pasar. Y pasaba. Y conforme iba avanzando, se le iba apareciendo una corona. Y llegó el tercero. Y el tercero dijo: no, yo no paso. Yo sí lo quiero al Señor, pero no. Y el que testifica acerca de eso es uno de los soldados que estaban ahí, que después se convirtió a Cristo. Le impactó tanto lo que vio que se entregó al Señor Jesucristo muchos años después de esa experiencia. Hermano y hermana, este tiempo que vivimos no es tiempo de estar relajados, no es tiempo de andar con chiflazones, es tiempo de entregarnos al Señor bien, amacizar nuestra fe. ¿Qué vamos a hacer cuando vengan las pruebas? Amén. Y la tercera traducción de cómo se traduce testigo, fíjese, esta me gustó mucho porque testigo también se traduce como evidencia. Testigo también se traduce como evidencia. Es decir, un testigo es alguien que tiene evidencias tangibles de lo que ha vivido. Cuando el apóstol Pablo se convirtió a Cristo, que en aquel tiempo no era el apóstol Pablo, era Saulo de Tarso, se convierte a Cristo, mucha gente no le creía que se había convertido a Cristo, porque él antes se dedicaba a perseguir a los cristianos y encerrarlos en la cárcel o mandar a matarlos. Y cuando se convierte, mucha gente no lo creía. Hubo alguien que creyó, dijo: no, démelo para acá, échenmelo para acá, yo lo disipulo. Bien valiente esa persona, se llamaba Bernabé. De Bernabé no nos habla mucho la Biblia, pero es un héroe de la fe. Échenmelo para acá. Soy experto en casos difíciles. Venga, hay hermanos que son expertos en casos difíciles. Échenmelo para acá.
Pues ahí va Saulo con Bernabé, y Bernabé lo comienza a discipular y le comienza a enseñar los principios acerca de Jesucristo. Y después de un tiempo, ¿sabe cuánto tiempo pasó hasta que a Pablo lo enviaron a ser misionero? Cuando el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para enviarlos. ¿Sabe cuánto tiempo pasó, hermanos, de su conversión? 3 años y medio. Donde el apóstol Pablo tuvo que mostrar las evidencias de su conversión. El apóstol Pablo no comenzó como apóstol ni como misionero, comenzó llevando las ofrendas de un lugar a otro. La Biblia dice, al que es fiel en lo poco, en lo mucho le pondré. Evidencias, hermanos. En 1 Timoteo 5:9 dice, sea puesta en la lista solamente la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, porque lo que estaba sucediendo en la iglesia en antigua es que había 2 cosas. Uno, que había viudas, porque estaban matando mucho a sus esposos por su fe cristiana. Había viudas que eran jovencitas y que como que no estaban muy bien entregadas al Señor, y la iglesia les apoyaba, pero no les apoyaba a ellas, porque después se volvían a casar. Y había otras viudas que ya eran grandes, pero que tenían hijos. Y entonces el apóstol Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, las que tengan hijos, los hijos háganse cargo de sus mamás. Si hay viudas que no tienen hijos que se hagan cargo de ellas, entonces la iglesia éntrele para apoyar en lo que se pueda. Que tenga buen testimonio de buenas obras, era el requisito para apoyarlo. Que haya practicado la hospitalidad, que haya lavado los pies de los santos, que haya socorrido a los afligidos, que haya practicado toda buena obra. Era el requisito para que se le apoyara. En 1 Timoteo 5:17 dice, los ancianos, que quien quiera ser anciano, en otras partes lo traducen como pastor, que gobiernen bien, que sean tenidos de doble honor a los que trabajan en predicar y en enseñar, que sean irreprensibles, maridos de una mujer, que tenga a sus hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que, ya después habla del obispo, que sea irreprensible, administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Qué son estos, hermanos? Evidencias. ¿Qué es lo que le estaba pidiendo el apóstol Pablo a Timoteo y a Tito? Que presenten evidencias de que realmente están llamados para esto. O sea, no podemos poner en el liderazgo a personas que no presenten primero evidencias de lo que Dios está haciendo en su vida. No porque yo diga, yo soy pastor, con todo gusto, mijo, venga, se le voy a dar una iglesia. No, tienes que presentar evidencias. ¿Sí me explico? Tito 3, 10 y 11, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, ya deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Y luego en Hechos 6:3 dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, es decir, que presenten evidencia. La palabra que se traduce aquí es como evidencia. Que sea evidente el aprovechamiento que ellos tienen en el Señor. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Cómo se hace evidente que un estudiante estudió? Por su calificación. ¿Cómo se hace evidente que un trabajador trabajó?
Por el fruto de lo que se ve, el fruto de su trabajo. Al cristiano también tiene que haber evidencia de que realmente es un buen cristiano. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es esta evidencia, hermanos, entonces? De que somos buenos cristianos, de que vamos por buen camino. ¿Cuál es esta evidencia que el Señor está viendo en nosotros de que vamos por buen camino? Acuérdense que estoy hablando de la palabra testimonio como evidencia. ¿Cuál será esta evidencia? Marcos 16:17. Miren lo que dice la palabra del Señor. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Estamos? ¿Sí estamos? Ok. Estas señales, estoy hablando de señales, seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Tomarán a las víboras de cascabel en sus manos y no los van a morder. Y si los muerden, no les va a pasar nada. Si beben cosa mortífera como la Coca-Cola, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Estamos? Este texto, hermanos, escuche bien lo que le voy a decir, nos habla de señales, no de evidencias. Ponga mucha atención a esta palabra. Nos habla de señales, no de evidencias. Es decir, si por aquí empezamos está bien, pero si aquí nos quedamos está mal. Les voy a explicar por qué. Ahora abran su Biblia en Mateo 7:21. Ahí viene la explicación del por qué. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿está escuchando? Entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Póngale atención a esta frase, el que hace la voluntad de mi Padre. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor. ¿En cuál día se está refiriendo? En el día que nos presentemos. Cuando el Señor te diga, a ver, hijo, preséntame las evidencias de que eres mi hijo. Claro que sí, Señor. Ahí te va. Te voy a decir la primera evidencia, Señor. ¿No profeticé en tu nombre? Claro que sí. ¿Estamos aquí? En tu nombre eché fuera demonios y en tu nombre hice muchos milagros. ¿Estamos? Las señales de las que hablaba aquí. Esas señales, esta persona imaginaria las presentó como evidencia ya delante de la presencia del Señor. Versículo 23, ¿qué le responde el Señor? Y entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Por eso este pasaje de Marcos nos habla de señales, no de evidencias. Es decir,
realmente quien hace el milagro no somos nosotros, es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Quien echa fuera el demonio no soy yo, es el Espíritu Santo que vive en mí. Quien hace el milagro no soy yo, es el Espíritu Santo que está en mí. Quien profetiza no soy yo, es el Espíritu Santo que mora en mí. O sea, toda esta chamba no la hago yo, la hace el Espíritu Santo. Por eso no es una evidencia tangible para Dios, es una señal de que yo he creído en el Señor, pero no es una evidencia tangible para allá. Por eso les digo, para empezar está bien, pero nada más para empezar. Ahí mismo, en Mateo, capítulo 7, donde estamos, pero versículos antes del versículo 15, dice: guárdense de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y luego el versículo 16 dice: por sus frutos los conocerán. Y luego nos saltamos hasta el versículo 19, si quieren en su casa leen los demás. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Versículo 20, así que por sus frutos los conocerán. El Señor nos conoce no porque cuando oré por un enfermo sanó. A mí no me conoce el Señor por eso. A lo mejor las personas a las que ministro me conocen porque oré por alguien y sanó, pero el Señor no me conoce por eso. A lo mejor las personas conocerán a un cristiano porque profetizó o porque habló en lenguas. Miren, yo tengo el don de lenguas, pero el Señor no me conoce por eso a mí. El Señor me conoce a mí por el fruto que presento delante de su presencia. Así que si yo presento como evidencias de mi fe el que cuando oré por un endemoniado, este endemoniado fue liberado delante del Señor, esto no me va a servir. ¿Qué me va a servir? El fruto de mi vida y de mi relación con Dios. En Gálatas viene: mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. En la Biblia también aparece el fruto como compartir mi fe a otras personas. La Biblia dice que el pámpano que está pegado a la vid, nosotros somos los pámpanos y el Señor es la vid, este lleva mucho fruto. Mucho fruto. Entonces el testimonio, hermanos, tiene que ver con dar testimonio de nuestra experiencia, tiene que ver con estar dispuestos a sufrir por causa del Señor, y el testimonio tiene que ver con presentar evidencias de nuestra fe verdaderas. ¿Estamos aquí, iglesia? Ahora yo te pregunto, ¿estamos dando testimonio del Señor? ¿Qué testimonio estamos dando del Señor? ¿Hasta dónde ha sido nuestra experiencia en el Señor como para compartir lo que hemos visto, lo que hemos presenciado? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar tu fe, hermano y hermana? ¿Qué evidencias presentas ante Dios de que realmente somos verdaderos cristianos?
Esto es el testimonio del que habla la Biblia, hermanos. A lo mejor nunca lo habíamos visto así, pero esto es de lo que habla la Biblia acerca del testimonio. Hoy en día vivimos en una época bien complicada dentro de la iglesia, de las iglesias, porque no hay en muchas personas buen testimonio. Alguno dirá: pastor, pues yo para dar mal testimonio no doy malo, pero tampoco bueno. O sea, me quedo tablas. Es como la persona que escondió su talento y dijo: Señor, sabía que tú eres un hombre duro, que siembras donde no esparciste, etcétera, y cosechas donde no me acuerdo qué es la palabra. Así que tuve miedo, escondí tu talento y ahí lo tengo bien guardadito, ten lo que es tuyo. Hay personas que se ponen en esa posición, pues ni para bien ni para mal, pastor. Yo aquí, así, mira, en medio. Eso me suena tibio, y eso es lo que prediqué la semana pasada. Lo que compartí con todos ustedes. Tenemos que testificar de Cristo, hermanos amados. Tenemos que compartir de Cristo. Y si usted todavía dice: es que yo no sé cómo compartir de Cristo, entonces necesitas tener una experiencia con el Señor. Entonces es evidencia de que necesitamos humillarnos más delante del Señor, presentarnos ante el Señor, y entonces podemos compartir de algo que hemos vivido, de algo que hemos experimentado. Juan Wesley hizo su esfuerzo cuando estaba aquí en la tierra. Se vino a América a predicar a los indios y se juntaba en célula para orar con sus compadres. Pero no fue sino hasta que sintió una noche del mes de mayo, en una reunión, que sus pecados eran perdonados y que Dios lo transformara en una nueva persona, cuando ahora sí tuvo poder y efectividad su testimonio, porque ahora sí lo vivió. ¿Cuándo va a tener poder nuestro testimonio? Cuando lo vivamos, cuando lo experimentemos. Y entonces sí, agárrate, hermano, porque voy a hablar de algo que yo mismo viví, que yo mismo experimenté y que nadie me lo platicó. Lo tengo vivo, lo tengo presente. Vamos a ponernos en pie, por favor, amados hermanos. Señor, te damos gracias por ese tiempo. Tú nos has mostrado, Señor, nos has llamado a ser testigos tuyos. Dice en tu palabra: recibirán poder y me serán testigos. El apóstol Juan decía: lo que he vivido, lo que he visto, lo que han palpado mis manos tocante al verbo de vida, esto es lo que testifico, esto es lo que hablo, porque yo no puedo hablar algo que no he vivido, no puedo testificar de algo que no he experimentado. Por eso, Señor, te pido que todos los que estamos aquí tengamos una experiencia plena y viva con tu presencia, Señor. Que todos los que estamos aquí, Señor, experimentemos, Padre, la presencia tuya poderosa para poder compartir a otros lo que hemos vivido de ti, y que podamos decir, como lo dijo el apóstol Juan: lo que he visto y lo que he oído, lo que han palpado mis manos, esto es lo que voy a compartir, para que tengamos esa pasión que tuvo la mujer samaritana cuando se devolvió a aquel pueblo y dijo: un hombre me ha dicho todo lo que he hecho, ¿no será este el Mesías? Y fue tanta su insistencia que todo el pueblo salió a ver, salió a conocer lo que esta mujer testificaba, Señor. Padre, despierta en nosotros ese anhelo de testificar,
ese anhelo de dar testimonio a través de nuestra vida, de nuestros actos, de nuestra fe, de nuestra conducta, de nuestro comportamiento, de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de relacionarnos con nuestros hermanos, de nuestro testimonio hacia afuera también, Señor, a dar evidencias plenas de lo que tú has hecho en nosotros, Padre. Porque no se vale exaltarme a mí mismo, ni promoverme a mí mismo, sino testificar realmente, Señor. ¿Cuál ha sido tu experiencia, hermano, en el Señor? Y si no tienes, es tiempo de que vivas tu propia experiencia en el Señor. Ya no hables por hablar nada más. Que tu vida respalde tus palabras ahora. Es más fácil hablar que hacer. Ayúdanos a hacer para que nuestros hechos respalden nuestras palabras, Señor. Te lo pedimos, Señor, como iglesia. Hoy hace falta eso, Señor, en medio de esta ciudad en la que vivimos. Hace falta cristianos llenos. Hace falta cristianos que den buen testimonio. Hace falta cristianos que estén dispuestos, Señor, a lo que sea con tal de testificar de ti. Hace falta cristianos que tú levantes, Señor, en nuestra vida, en nuestra comunidad, Señor, que vivan lo que predican, que vivamos lo que anunciamos, que mostremos, Señor, evidencia de que tú vives en nuestra vida, Señor. No nada más con las señales, Padre, sino también con la evidencia, con el fruto de tu Espíritu Santo viviendo en nosotros, Padre Santo. Mi Dios, en el nombre de Jesucristo, sigue despertando a tu iglesia, Señor. Sigue despertándonos a nosotros. Y sigue despertando a toda tu iglesia, Señor, en esta ciudad, en este estado, en este país y en este mundo, Señor. No permitas que nos conformemos a este siglo, ni permitas, Señor, que el enemigo gane terreno sobre nosotros. Despierta tu iglesia, Señor, con poder, con autoridad. Despierta tu iglesia con la evidencia en nosotros mismos de lo que tú has hecho, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor, te damos gracias y te damos gloria y honra, Señor, por siempre. Amén. Bendeciremos tu nombre, Señor. En tu casa tu rostro buscaré.